Seguimos aquí en Cátedra Médica. Hoy tenemos el honor de conversar con la licenciada Sabrina Acosta y hablamos sobre los cambios hormonales en la mujer y cómo esto impacta en su salud mental. Ya detallamos todo lo que ocurre durante ese proceso de la pubertad, la llegada a la primera menstruación y lo que sigue ocurriendo en el transcurso de la vida de una mujer cada vez que llega esta etapa del mes en la que hay esos cambios hormonales. Otra etapa que usted mencionaba en donde hay cambios hormonales importantes es la etapa del embarazo. Pero a mí me gustaría que antes de que entrásemos en este capítulo pudiéramos hablar del impacto que tiene el consumo de anticonceptivos en esa transición entre que termino la adolescencia, llego ya a la adultez y estoy en ese proceso de embarazarme, pero quiero esperar un tiempo. Entonces, como parte de esos métodos que utilizo para evitar un embarazo, llega el consumo de anticonceptivos. ¿Tiene esto un impacto en la salud mental, emocional de la mujer? Mira, tiene su impacto en el estado de ánimo, pero no en todas las mujeres. Hay mujeres donde no tienen quizás una reacción en ese aspecto, pero en otras sí. En otras sí se da. Sí se da un cambio igual a nivel del estado de ánimo, básicamente. Estamos hablando también de una carga importante y también depende mucho del anticonceptivo, el método, ya que cada uno de esos métodos varían. Hay métodos que tienen una carga sumamente alta podríamos decir, de hormonas, Sí. y van a tener un impacto mayor en el cambio físico y posterior al estado de ánimo. Algunas sí experimentan ansiedad, depresión, experimentan irritabilidad, que son básicamente los síntomas que siempre aparecen cuando estamos hablando de temas hormonales. Claro. Entonces, eso sí se puede dar, pero no se da en todas las mujeres. Es importante que el uso de anticonceptivos sea siempre revisado Claro. e indicado por el ginecólogo. Pero la gente tiene la tendencia, ustedes saben, a automedicarse, Claro, sobre sí. todo en nuestro país. Y ahí entra en la pastilla que bebe fulana o que utiliza fulanita, mi compañera, mi amiga. Pero usted no sabe cómo está su sistema hormonal antes de usted agotar este recurso. O sea que es muy importante hacerlo bajo supervisión médica. Claro. Entonces usted previo pueda tener un chequeo hormonal, un chequeo ginecológico para utilizar la indicación correcta y que esto sea supervisado, que ante las respuestas físicas y emocionales usted también pueda ir con el ginecólogo para poder hacer un cambio, para poder retirar, para hacer algún movimiento en ese sentido y que no sea de manera empírica como Claro. generalmente se hace. Indiscriminada. Entonces, licenciada, pasamos de esa etapa en que ya dejé de tomar anticonceptivos porque quiero embarazarme. Sí. Llega el embarazo. ¿Cuáles cambios vienen con esta etapa que puede experimentar una mujer durante el embarazo, donde se supone, y por eso es importante hablarlo, porque una mujer que, por ejemplo, en el embarazo se sienta triste, va a ser juzgada por su entorno de que, pero esta es la etapa en la que debes estar feliz. Explicar qué ocurre a nivel hormonal que puede impactar en las emociones de esa mujer. Fíjese, el embarazo es como entrar a la segunda vida. Sí, es así. Es un embarazo independientemente inclusive si ese embarazo por alguna razón no llegara a término, hubiera alguna pérdida, ya haber tenido un embarazo hace un cambio en tu historia de vida. Sí. O sea, te pasa de no ser madre a serlo y eso no lo va a borrar nadie. Pero los cambios son drásticos. Los cambios hormonales son drásticos. Se eleva increíblemente la producción de estrógeno y hay otra hormona muy importante en el embarazo. Se me va ahora cuál es específicamente, que de hecho cuando está baja hay que suministrarla porque es importantísima esa producción alta. Entonces cuando eso no pasa, porque tenemos los dos casos, esa producción que está activa y que va a traer esos cambios en el estado de ánimo, pero también tenemos el caso de cuando no se está produciendo todo lo necesario, hay que suministrar. Sí. Y eso también puede bajar muchísimo, puede traer estado de ánimo bajo o tristeza, no necesariamente depresión. Sin embargo, hay que mencionar que hay un cambio que sí aparece, que puede aparecer a los términos del embarazo, que es
la depresión previa al embarazo. Esta depresión puede aparecer ya llegando a términos del embarazo o durante el embarazo, porque también saben que va a influir el ambiente con el las que condiciones. esa madre, con el que esa mujer embarazada pues esté desarrollando ese embarazo. El ambiente siempre va a ser impactante, cualquiera que sean las condiciones, sobre todo cuando hay un embarazo. ¿Qué pasa? Hay una alta sensibilidad a todo. Se está muy susceptible, es muy sensible al ambiente, a las situaciones. Se está en una expectativa alta y cierto nivel de estrés, porque no sabemos qué sigue, sobre todo si es la primera vez de un embarazo, todo es nuevo. Y es cierto que hay toda una montaña rusa de emociones, porque puede haber mucha alegría, Sí. porque se espera siempre que el embarazo venga en esas condiciones. Queremos un bebé. Imagínate si fuera en otras condiciones, o sea, es que todo tiene que ver con la historia del embarazo. Si es un abuso, si es un embarazo no deseado, pues ahí hay cambios también en la recepción. Si ese embarazo se da en la adolescencia, que es tan común. Si se da en la adolescencia, entonces va a ser la historia con la que viene ese embarazo, va a ser importante. Pero independientemente de la historia, nuestras hormonas están en completo movimiento y una alta producción. Ok. Entonces, bueno, ya la prolactina se está también ahí produciendo bastante por el tema de la producción de leche. Entonces, todo esto se conjuga y da una sensibilidad más alta, una irritabilidad más alta a mucho y a todo. Además de que también tenemos, como te decía, la aparición del estrés por la novedad, pero también pudiéramos tener ansiedad por la comida. Claro. Ansiedad por querer comer más. Esa era la creencia de que tú debes comer por dos, comer más. Eso se ha normalizado siempre y eso. Y pudiéramos tener el caso contrario, la falta de apetito por toda la cantidad de sintomatologías o malestares físicos, que eso también impacta muchísimo el estado de ánimo, porque tenemos al grupo que hace esos malestares muy malos, podríamos decir, o que afecta bastante. Entonces, así mismo se siente la persona con muy pocas fuerzas físicas, con muy poco ánimo, con tristeza. Aparte de que si vienen malestares de este tipo, tengo que aislarme de alguna manera. Sí. Entonces, eso también baja mucho el estado de ánimo, porque de repente aparecen una cantidad de situaciones, las náuseas, y las mujeres tienden a estar más aisladas. Si eres una mujer activa y tienes que entrar en un periodo de licencia durante el embarazo, por algún riesgo, entonces eso también viene una sensación de pare de actividades y una sensación de no soy tan productiva. Hay una cantidad de prejuicios ahí. Y es como yo siempre le digo a la gente, usted dése el permiso de vivir sus etapas. Claro. Si de repente te toca esa experiencia de una licencia durante el embarazo, y lo más importante es el embarazo, pero no podemos negar que hay muchos pensamientos intrusivos de ahora estoy aquí, no estoy haciendo nada, estoy detenida. Es una dualidad de emociones, porque estoy muy feliz por lo que está pasando, pero a la vez me siento como si de repente se me paralizó la vida, y ahí estoy con emociones encontradas. Sin embargo, lo sano en esa etapa es darse el permiso de vivir tu etapa. Claro. Todo va a continuar, la vida se va a normalizar en su momento. Y por es eso una etapa que no se va a repetir. No te debes saltar esa etapa. Claro. Tienes que disfrutar aún ese periodo de licencia y gestionar correctamente esos pensamientos y esas emociones que te van a llegar. Claro. Y cuando entraba en este acápite del tema de los cambios hormonales en el embarazo, mencionaba algo que me parece interesante que pudiésemos desglosar. Y es el caso en el que esas mujeres que salen embarazadas no llegan a feliz término. Pierden el embarazo quizás en un sexto, séptimo mes, o el bebé fallece al momento de nacer. Entonces ahí hay un proceso fisiológico que es normal, que es el tema de las hormonas, pero también hay un impacto emocional. Totalmente. ¿Cómo se manejan estos casos en términos de salud mental? Porque a veces las pérdidas que se dan antes del nacimiento se les resta la importancia que tiene para esa madre. Y es importante que la gente entienda que hay un duelo allí y que hay un impacto emocional también importante. Claro que sí. Mira, interesante lo que dices. Y todo esto
debe manejarse con un acompañamiento emocional. Importante. Y debe dársele la categorización que tiene. Es una pérdida. Y mira, el embarazo te coloca en una perspectiva nueva de vida, nuevas responsabilidades, una nueva creación mental, un mapa mental nuevo de cómo va a ser ahora la vida con un nuevo integrante en la familia. Hacemos eso. Y eso lo hacemos en cualquiera de las condiciones, en las mejores y en las peores. En las peores condiciones, esa madre que a lo mejor no tiene toda la protección, no tiene todas las condiciones, ya sabe que va a tener su bebé. Sí. Y ya hace podríamos decir, una idealización mental y se esperanza con la llegada de esa criatura. Por lo que, cuando hay una pérdida, tú perdiste todo eso. A veces yo hablo del duelo y digo, el duelo tiene muchas caras. Sí. O muchas aristas, porque no es lo tangible, la pérdida como tal de lo que se fue. En este caso, si es la vida humana, no es la pérdida solamente de esa vida o de la persona. Es perder la historia que creaste, las ilusiones que te hiciste, ese cambio de vida que habías ya programado y estabas ya viviendo a futuro en esas implicaciones. Eso se pierde. Claro. Y de hecho, cuando la gente pasa el tiempo y de repente llega a terapia y empezamos a ver temas que generan dolor y que no se han hablado, encontramos que hubo una pérdida hace 10 años, que como fue una pérdida de un embarazo, bueno, pues se tuvo. Pero cuando encontramos que hay heridas que se generaron a raíz de eso que se quedó a sí mismo y nunca se habló, nunca se acompañó, nunca se trató. Y por lo menos eso se debe gestionar. Claro. Gestionar, cuando yo digo de gestionar, es poder canalizar ese dolor, hablar de él, sacarlo, aunque luego se despida ese dolor, que siempre es parte de lo que hacemos en ese acompañamiento en duelo. Entonces, esto es en el caso de las pérdidas, pero lo primero es categorizar. No importa si fue poco tiempo, eso te convirtió, te hizo te dio la transición de una etapa del ciclo vital a la otra, convertirte en madre. La pérdida de un hijo. La pérdida sea de un hijo, la etapa que sea. En la etapa que sea. Entonces, eso cuenta. Claro. Siempre debe contar. Va a contar en tu historia genética, en tu historia de memoria. Claro. Eso va a estar ahí. Entonces, así mismo debes verlo y verbalizarlo. Y eso es importante que se acompañe y que se concientice para gestionarlo correctamente. Luego, entonces, imaginemos el otro caso. Es una pérdida, pero ya es una pérdida de que se llegó a término o de que se tuvo. Nació. Y entonces nació, murió. Pues ahí, en un momento como es importantísimo que una madre que pase por eso no se quede sola. Debe ser acompañada a gestionar ese dolor de manera correcta. Generalmente se interviene de acuerdo al ambiente, si la familia es cercana, si es empática. Pero si la familia sencillamente no habla de emociones, a veces la red de apoyo, si se cuenta con la familia, si no se cuenta, si hay alguien, una amiga, una prima, una tía que acompañe la parte emocional. Y de hecho hay gente que al final nadie las acompaña. Sí. Si tiene la pareja o no tiene la pareja, todo va a depender. Pero, ¿cuál es el criterio correcto? Usted entender que eso debe ser gestionado, acompañado, hasta escribir una carta, escribir una tarjeta, hacer ese cierre, hablar de cómo ha sido este momento para mi vida. Eso es importante gestionarlo. Y eso en un conocimiento empírico o muy básico, por lo menos haciendo este tipo de ejercicios, claro, usted logra drenar y canalizar esa tristeza de lo que está pasando. Entonces, está la otra parte de esas mujeres que llegan a feliz término de su embarazo. Sin embargo, independientemente del entorno, de que tengan un buen apoyo familiar, de que cuenten con su pareja, desarrollan depresión postparto. ¿Cómo identificarlo? ¿Cuáles son los factores que pueden estar involucrados en que algunas mujeres tengan este tipo de trastornos y otras no? La depresión postparto generalmente siempre aparece. Siempre. Lo que pasa es, pudiéramos decir que sí. Lo que pasa es que no siempre se manifiesta de la misma forma ni se gestiona de la misma forma. Okay. Pero hay una sensación interna de pérdida de esa vida que tú tenías, de libertad y la sensación de tú
mirarte desde la frustración de lo que ahora ya no puedes hacer, de las libertades. Lo que pasa es que no siempre eso se verbaliza, ni se es consciente de que eso está pasando. Claro. Pero dentro de ese periodo de posparto, donde se está muy feliz y muy envuelto en ese bebé, en esa llegada del bebé, y que consume toda la energía, ahí aparece una sensación muchas veces que es leve, perceptiblemente leve, pero está de tristeza por la fatiga de la etapa que se está viviendo, Claro. por el cambio físico que se experimenta, por las imposibilidades de tú hacer una cotidianidad de la vida, salir aquí, moverte allí. Ahora el tiempo cambia, las prioridades cambian. La falta de sueño, Sí. que desequilibra muchísimo el cerebro. Entonces, toda esa combinación genera una sensación de tristeza que no siempre en las mujeres donde no son tan conscientes la canalizan como tristeza, Claro. sino que entran en otras experiencias de estrés, de irritabilidad, pero no siempre uno está tan claro de yo me siento triste, porque esa es otra, yo no debería estar triste, lo que tú decías, porque tenemos un bebé, debemos estar felices, pero hay una fatiga emocional de la etapa. Y presión que genera social eso. también, licenciada, porque, por ejemplo... Y las madres experimentan mucho el sentimiento de autocuestionamiento. Estoy haciéndolo bien, está bien así, estoy lactando bien. Esa constante pregunta interna de si lo estoy manejando correctamente, si estoy siendo sumamente, o sea, lo responsable que debería ser, que si me dormí, que si se me pasaron las horas de alimentación del bebé. Entonces, todo eso eleva un estrés que termina, ese pico de estrés cuando sube a baja en una depresión, pero no siempre soy consciente de que hay depresión. También los retos del mismo ambiente, de que ahora, por ejemplo, no estoy tan activa en estar con mi pareja, en salir, en estar atenta. Entonces, eso genera otra presión, otro temor en la relación, cómo afecta la relación de pareja, el periodo del posparto que afecta bastante, hay un distanciamiento, hay un cansancio colectivo por noches interrumpidas, entonces eso va menguando muchísimo en la respuesta sexual también, la libido, y hay culpa muchas veces por eso. Claro. Entonces, toda esa combinación de elementos y de factores, la demanda que debe mantenerse siempre suplida de la atención al cónyuge, de la atención a la casa, de la atención a sí mismo, la demanda de verme bien, cuidarme, donde no hay ánimo, donde no hay fuerzas, donde muchas veces hay cansancio, donde debería, la presión de la pérdida de peso, que entra, bueno, hay que cuidarse, hay que perder, y como que entra todo un bombardeo, el tema del sueño, que no vas a dormir, y todo eso, de repente, la presión de lactar correctamente. Exacto. Para las que quieren lactar. Exacto. Todas esas presiones elevan el estrés. Claro. Y a veces creemos que lo estamos controlando, y no necesariamente es así. Tenemos el otro caso, las personas que sí efectivamente entran en una depresión más profunda en el posparto y necesitan de una intervención apropiada durante ese periodo para poder salir de esa depresión. Ahí es donde básicamente muchas mujeres se pudieran quedar enganchadas, y donde si observamos las generaciones pasadas, el involucrarse de manera constante o sumergirse en el hogar, como lo hacían, por ejemplo, mujeres de 40 años atrás, de manera permanente, era una manera de disuadir esa sensación de tristeza y baja estima. La autoestima es afectada. Claro. De manera impactante por esa presión del temor al cuidado y a la apariencia. Entonces, ahí se sumerge en eso, y muchas veces pasa eso. Claro. Bueno, esta conversación está interesante, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una breve pausa comercial, y en el próximo tramo, pues ahí entraremos en la etapa de la menopausia, que es una de esas etapas de la vida de la mujer en donde hay muchos cambios hormonales. Así que no le cambie, nosotros volvemos con esa información al regreso.